emocional, física y energética como un método complementario en el tratamiento de problemas de salud. La doctora Iraima compartirles que me acompaña el doctor Vázquez Barranca como relator de esta conferencia. Muchas gracias, doctor Otmel. Y bueno, vamos a hablar sobre la semblanza curricular de la doctora Iraima. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, con estudios de posgrado en docencia para la educación superior, metodología de la investigación y proyectos de investigación. Su formación y experiencia docente en educación superior como instructora del 15 en gerencia deportiva de alto rendimiento. 27 años de desempeño profesional en equipos de alto desempeño en el área de políticas públicas, planificación, gestión y finanzas en el sector público por la industria petrolera en Venezuela. Ella es terapeuta biopsicoemocional y mentora del método de autosanación emocional, física y energética. Como historia de vida, ha recorrido el camino de la enfermedad a la recuperación de la salud. La búsqueda perseverante de la autosanación y del descubrimiento del por qué y para qué de la enfermedad la llevó a formarse como terapeuta y a construir el terapéutico producto de su experiencia. Ella se describe como su primera costumbre y el mejor caso de sanación que haya acompañado. Tiene una vasta y amplia formación y experiencia terapéutica en coaching de vida, coaching de salud, máster en programación lingüística, descodificación biológica, medicina energética, terapia transformacional rápida, psicología y neurociencias, glándula pineal, medicina integrativa. Adicionalmente, la creadora de una transformación de planetaria llamada HTR, que significa herramientas, técnicas y recursos multidimensionales, el cual está destinado a terapeutas, psicólogos, médicos y personas que en general se dedican a procesos terapéuticos con la finalidad de que los avances de los procesos de sanación se han realizado en una visión que comprende todas las dimensiones del ser humano: energía, pensamientos, emociones, relaciones y cuerpo físico. Así que prepárense para una conferencia sanadora, energetizante y pónganle mucha atención porque todo lo que la doctora Iraima nos comparta tiene que ver contigo, solo contigo, para tu bien más alto. Así que le damos un fuerte aplauso de recibimiento a la doctora Iraima, si son tan amables. Muchas gracias. Y les cedo la palabra. Adelante, doctora. Gracias. Doctora, ¿me escucha? Ahí está. Tiene su tiempo, maestro. Bien. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bien, bueno, ante todo quisiera darle las gracias a la Universidad Juárez de Tabasco, a la doctora Deyanira Camacho por el contacto que hizo para traer este mensaje para ustedes. De verdad estoy infinitamente agradecida. Para mí es un honor poder compartir con ustedes un poco de este conocimiento, un poco de este enfoque. Básicamente voy a dirigir la conferencia, la exposición, en principio hablar sobre todo lo que es la autosanación. Y luego al final vamos a hacer el análisis del, digamos que el gran desafío que desde el marketing tiene este proceso o esta visión de la salud, de la emocionalidad. Entonces voy a empezar compartiéndoles pantalla por acá con esta frase que dice que no hay un camino único para llevar al paciente, al consultante de regreso a la buena salud.
y por lo tanto se requiere tener múltiples habilidades. ¿Okay? Esa es, digamos que es la frase, una de las frases que me identifica muchísimo, porque justamente como decían en la presentación, yo conseguí ese camino de regreso a la buena salud utilizando múltiples herramientas. O sea, no lo pude hacer cuando estuve haciendo cosas por separado ni cuando lo hice desde enfoques individuales. Bien, un terapeuta es una persona que tiene conocimientos y habilidades, bien sea para tratar problemas mentales, corporales, depresión, ansiedad, problemas físicos, pero también un terapeuta es aquella persona que tiene habilidades especiales obtenidas a través de su formación en una o más áreas y que en su labor ofrece apoyo y acompañamiento. El enfoque del método autosanación emocional, física y energética se centra en la multidimensionalidad del ser humano. Generalmente nosotros a lo que no estamos exentos, nadie está exento a problemas emocionales, a problemas de salud. Y generalmente siempre se abordan desde un solo lugar, bien sea desde solo la biología, el cuerpo, o solo desde la dimensión mental, si es a través de tratamientos psicológicos, psiquiátricos. Pero muchas veces no se toman en cuenta que como seres humanos, como seres vivos, nosotros tenemos por lo menos 5 dimensiones, que se habla de muchísimas más, pero en este enfoque hablamos de 5 dimensiones. Una es que tenemos conexiones espirituales, tenemos creencias, tenemos una dimensión energética, somos un cuerpo energético, tenemos la dimensión emocional, que son emociones y sentimientos. Tenemos el cuerpo físico como tal y tenemos la dimensión mental, que son los pensamientos, las percepciones y las opiniones. El enfoque de la autosanación está basada, de la autosanación AEF, autosanación emocional, física y energética, está basada en, digamos que en tres grandes bases o en 3 grandes grupos de técnicas. Una es la multidimensionalidad del ser humano. Lo segundo es la integración de todas las técnicas de medicina integrativa. Toda la rueda de la medicina integrativa, que es lo que vemos acá en el centro, donde se habla de medicinas complementarias que tienen que ver homeopatía, medicina convencional, las terapias energéticas, el cuidado físico, el cuidado emocional, la nutrición, entre otros. Entonces, aquí hay un aspecto importante que cuando el abordaje se hace desde ese punto de vista, desde esta concepción, nosotros no estamos dejando fuera la medicina convencional. ¿Qué es lo que regularmente suele hacerse? Cuando hablamos de procesos de sanación, si una persona hace trabajo energético, piensa que ya no necesita ir al médico o que ya solo lo energético no requiere que trabaje sobre su emocionalidad. Entonces, esta integración es lo que hace poderoso los procesos de autosanación. Y, por supuesto, también la base de los de todo lo que tiene que ver con la psicoterapia integrativa, que es lo que se llama también terapia sistémica breve. ¿Okay? Entonces, desde toda esa suma de enfoques, construir un modelo que permitiera darle base científica a un proceso que desde lo tradicional pudiera ser no científico, como es la energía, como es la fitoterapia, como son las sanaciones que puede hacer un chamán, un curandero. Entonces, agregándole todo este abanico de opciones, se convierte en un método que tiene como prueba y como eficacia que al trabajar las 5 dimensiones vemos procesos transformadores. Luego tenemos también que tiene como elemento importante que se aborda la línea de tiempo de la vida de la persona. O sea, muchas de las terapias generalmente están en el pasado, están en el presente, el coaching hace un poco hacia el futuro. Entonces, la integración del método es lograr también que en todo proceso de abordaje terapéutico se trabaje en la línea completa de tiempo del ser humano.
¿Okay? Generalmente desde la medicina convencional estamos en pasado y en presente. Desde la psicoterapia a veces estamos muy en el pasado, ¿no? Viendo qué sucedió, qué hubo en el pasado, qué hubo en la infancia. Entonces, desde este enfoque integrativo, nosotros, o el método, lo que busca es que se pueda trabajar completa la línea de vida de la persona, trabajarla de manera completa. Entonces tenemos la multidimensionalidad, tenemos los componentes o el aporte de la medicina integrativa, tenemos los aportes de la psicoterapia integrativa y tenemos la importancia de considerar la línea de tiempo completa de la persona, pasado, presente y futuro. Luego, en la redimensión de la estrategia terapéutica, aquí ya empezamos, ya aquí podemos empezar a hablar un poco del marketing, ¿no? O sea, voy a ir trayendo ambos aportes y colocándolos al frente para que quizás pueda ser más claro o poder explicarme un poco mejor. Cuando se quiere hacer marketing o cuando se quiere comercializar servicios o promocionar este tipo de servicios, estos servicios tienen, digamos, en primer término, el término sanación es un término que suele tener mucho recelo, mucho revuelo, porque el hecho de hablar de sanación es como si se perdiera, se separara de lo científico, ¿no? Porque generalmente a nivel científico hablamos de curación. Entonces, uno de los grandes retos que tiene el marketing, la comercialización de los procesos terapéuticos o de este tipo de estrategias terapéuticas donde hablamos de sanación es justamente la palabra sanación. Entonces, uno de los grandes retos está en llevar a conocer la importancia de esa palabra y el significado de la palabra. Hasta ahora o en el sentido común, la palabra sanación suele estar asociada a milagros, a procesos sobrehumanos que están fuera del ser humano como tal, mientras que la curación está más asociada al cuerpo físico. Generalmente una persona se sana de un hueso roto y dice, me curé. O sea, me curé de un hueso roto o el médico me curó. Entonces, cuando hablamos de sanación, hablamos de un proceso que es mucho más amplio. Abarca la sanación tanto emocional como física. Y por eso hablamos de sanar. ¿Por qué? Porque cuando se sana, las posibilidades de repetición de lo que está manifestando el cuerpo físico se reducen. ¿Por qué? Porque hemos ido a la causa raíz emocional que pudo haber generado ese impacto en el cuerpo físico. Entonces, a nivel de marketing, uno de los elementos que pudiera considerar quien quisiera comercializar o monetizar este tipo de conocimiento es que es necesario darle a la palabra sanación el sentido que tiene, promoverla, llevarla a que haya más conocimiento de la palabra sanación. Lo otro es que las personas que están haciendo enfoques terapéuticos de este tipo también muchas veces caemos o se puede caer en lo milagroso, en lo no científico. Hay una línea muy delgada allí donde las personas de repente pueden hacer ofertas que no son reales. Entonces, ¿qué es lo que haría que el marketing de un proceso de sanación o de que un sanador pueda tener una mayor base comercial o una mayor base de credibilidad? Uno es que él pueda ampliar su enfoque de estrategia terapéutica. Generalmente el terapeuta que llaman holístico, y ahí viene la palabra holística, es completo, busca una formación donde siente que le van faltando herramientas. Dice, bueno, ya sé, por ejemplo, sanar huesos, ahora quiero aprender a hacer masajes. Entonces, tiene como base y tiene como un gran aporte que el terapeuta generalmente está en formación. El terapeuta se reta a sí mismo buscando en qué puede aportar más, de qué manera la técnica que estoy utilizando la puedo enriquecer. Entonces, como aporte, y sé que muchos de los que están aquí son estudiantes de marketing o de la Escuela de Ciencias Económicas,
es que cuando traten con clientes de este tipo, sanadores, chamanes, terapeutas holísticos, es poder ayudarlos a que construyan en base a lo que ellos tienen, hagan un constructo que les permita tener un método propio. Siento que uno de los aportes que puedo traerles el día de hoy en tema de marketing es la necesidad de que ese terapeuta que maneja 2 o 3 herramientas, que trabaja 2 o 3 áreas del ser humano, pueda automatizar, sistematizar eso en un método propio, de manera que pueda tener una respuesta múltiple, pueda tener un mayor basamento, digamos, científico, una mayor base de claridad, unas limitaciones, hasta dónde llega lo que aplica, hasta dónde va lo que él ofrece. Porque es diferente decir, soy un sanador y si solamente arreglo huesos, a ser un sanador holístico. Entonces, poder trabajar en ese enfoque, poder trabajar en esa área. También que se pueda observar, otro de los aportes que se le puede hacer al terapeuta sanador, al terapeuta holístico, es que asuma la visión integrativa. Es decir, que si maneja 2 o 3 áreas de esa multidimensionalidad, que busque también incorporar las otras 2, o sea, que logre incorporar esas 5 dimensiones, para que utilizándolas en una sola terapia con un método propio, él pueda tener acciones claves para tanto ampliar el enfoque terapéutico como para tener resultados con sus pacientes. De hecho, hoy día, frente, digamos, a los tiempos de la terapia, de la psicoterapia cognitiva, de la psicoterapia conductual, muchos psicólogos han volcado su búsqueda hacia otras áreas, como el área energética. Hoy día por eso hablamos de esa psicoterapia integrativa, porque se habla de la psicología energética, se habla de la psicología de avanzada, de la psicología que está más allá de la psicoterapia tradicional, está incorporando elementos de neurociencia. Entonces, un buen plan de marketing en ese enfoque de sanación tendría que tener mucho de poder conectar con todos esos elementos y con el movimiento y la evolución y la apertura de información que hay en esta área. Porque cada día son más los aportes de técnicas súper sencillas, de poco impacto económico o de ningún impacto económico, pero de gran efectividad terapéutica. Bien, continúo. Ok, entonces cuando hablamos que desde el marketing poder promover que ese terapeuta pueda ampliar ese enfoque terapéutico, lo primero es ayudarlo a que ellos puedan conectar y descubrir sus recursos internos. Es decir, trabajar al terapeuta como el primer elemento del marketing. El primer elemento, por supuesto, es lo que el terapeuta es, y que si la historia de vida del terapeuta trae un aporte a la técnica y a lo que hace, por supuesto que es mucho más valioso. ¿Por qué? Porque él puede ser, si él estuvo en la enfermedad, ¿quién más que él para mostrar el camino que siguió? ¿Quién más que él para ser como su avatar, para ser su mejor testimonio? Luego, lo que hablábamos ahora de que se puedan apilar, combinar, co-crear, construir herramientas propias y unir, por supuesto, la técnica con el corazón. Generalmente el terapeuta es un apasionado, o sea, es alguien que llega a estos caminos cuando siente que consiguió su propósito de vida. De hecho, yo me identifico mucho en este punto porque yo venía de otro mundo, yo venía del mundo de las finanzas, de las políticas públicas, y haber caído emocionalmente y físicamente con una enfermedad me llevó a mí a encontrar mi pasión y mi propósito de vida. Y eso es maravilloso. Y sé que muchas de las personas que están en el mundo terapéutico vienen de aquí. Muchas personas que llegan a estudiar psicología cuando ya son adultos de cierta edad, que ya quemaron las etapas de su vida, fue porque era un sueño que tuvieron allí y llegan a los 40, 50 años y están en la universidad, porque sienten que es parte de lo que querían hacer. Entonces, en ese servicio hay
tanto con lo que se puede conectar con un mercado, conectar con las necesidades de las personas que lo están necesitando, cuando tú puedes decir, mira, yo sé lo que te está pasando porque yo estuve ahí, yo te puedo entender. Entonces, esa es una de las grandes estrategias de marketing que creo que es importante considerar en estos enfoques de sanación. Deyanira, ¿me hablas algo? ¿Me dices algo? ¿Me escuchas, Irene? Sí, le escucho. Irene, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Sí, lo escuchas. Bueno, vamos muy bien. Creo que el concepto que estás trabajando sobre cómo es importante la inclusión de la mujer técnica en la salud. Y lo que es darse cuenta que a veces el trabajo emocional requiere elegir personas con experiencia, porque hay mucha informaciones actuales. Hay gente que con un fin de semana que toma un teléfono ya es todo un terapeuta y empieza a vender servicios y eso genera engaño. Entonces, lo que está preguntando que este vínculo es fundamental no solo para desarrollar a la empresa, sino también para saber elegir qué tipo de profesionales. Pero eso es tan importante que ustedes, que están en esta área de económicas administrativas, que sobre todo con el fondo de la sepan interpretar la información. Sí, por supuesto, eso es así. Sin embargo, no debemos dejar de lado que aquí hay una línea importante que es la sabiduría ancestral, la sabiduría étnica, digamos que el conocimiento que viene de generaciones y de comunidades que han guardado métodos de curación, métodos de sanación, que aunque no estén, digamos, hoy día en el marketing digital, son personas que están al servicio también de la sanación. Entonces, eso es importante porque justamente aquí lo que se hace es integrar todo eso. O sea, nosotros lo que hacemos es integrar, y yo creo que donde hay uno de los grandes puntos de apoyo, sobre todo en países de Latinoamérica, es que hay mucha sabiduría, hay hueseros, hay parteras, hay sobadores, hay personas que hacen trabajo fabuloso, pero que sin embargo, digamos, el marketing o ni siquiera a veces monetizan, porque son como parte de su instinto natural, de un trabajo natural que hacen, de una sabiduría que está al servicio del otro y que desde el amor lo prestan, ¿no? Pero qué importante es también poder, como estudiantes de esta área, que surgiera, imagínate, un proyecto que pudiera sostener, organizar a un grupo de sanadores que están en esa área trabajando desde básicamente lo que es la transmisión ancestral de conocimientos que no tienen acceso a los medios digitales y que también eso pueda promoverse, promover la ayuda para ellos. Sería muy interesante porque hay mucha sabiduría y hay mucha de la sabiduría que se ha visto solapada con términos de prácticamente como si fueran hechicería, ¿no? Porque se ha tenido a esos sanadores como personas que están en áreas que no son propiamente de sanación, sino casi como de brujería, hechicería, cuando realmente en muchos, por ejemplo, los sobadores, los que arreglan huesos, los hueseros, son personas que tienen mucho conocimiento y que no, quizás no lo están haciendo desde la hechicería, sino desde esa transmisión ancestral de conocimientos que viene desde sus antepasados. Entonces, prácticamente es como un llamado a que recuperemos lo que con la llegada de la medicina científica, llamémoslo así, dejó de lado a todas estas personas.
porque las comunidades iban a un médico cuando ya era una cirugía, una apendicitis, pero las comunidades tenían dentro de sí mismo mucha medicina natural, con hierbas, curación con masajes, curación a través del agua, con vaporizaciones y, en fin, con múltiples técnicas. Y esas técnicas, hoy día la neurociencia lo que ha hecho es confirmar que todas esas técnicas, igual que la medicina china, la medicina energética, lo que ha hecho es confirmar que ese es un conocimiento que ha estado ahí siempre disponible para el ser humano. Entonces, como les decía, desde el punto de vista del marketing, es muy importante que ese sanador, esa persona que recorre el camino de hacerse terapeuta sanador, pueda sanarse primero a sí mismo. Es como el que es vegetariano o el que te dice que te hagas vegetariano porque va a ser muy bueno para la salud, pero él solo come carne. Entonces, si el terapeuta sanador tiene que ser coherente entre lo que enseña, entre lo que entrega, entre cómo él se sana a sí mismo, cómo él practica consigo mismo las técnicas para luego poder ayudar a otros. Entonces, ese sería uno de los aspectos que si alguien tiene que tomar la decisión de decir, bueno, debo consultarme con este sanador o con esta persona o no, es ver qué coherencia hay entre lo que ofrece y lo que hace. ¿Por qué? Porque ese sanador es una persona que se va cultivando, que va creciendo en el conocimiento, en la sabiduría, pero que también, a medida que va teniendo más sabiduría, también su espiritualidad, su energía, su entrega cambia, es diferente. Entonces, él puede reconocer sus heridas para, a través de sus heridas, saber cómo o saber dónde le está doliendo al otro. Ok, aquí entramos ya aquí con una clasificación de los tipos de terapeutas, los arquetipos terapéuticos, que desde el marketing los traje así identificados como arquetipos. Sé que en marketing hablan mucho de avatares, de arquetipos. Entonces, los arquetipos terapéuticos están definidos, digamos, en 5 grandes grupos que tienen que ver con las 5 dimensiones del ser humano. Entonces está quienes se encargan del cuerpo físico, los terapeutas emocionales, los que trabajan con emociones, los terapeutas espirituales, los que trabajan con energía, bien sea biomagnetismo, medicina energética, medicina china, acupuntura, y están los que trabajan con la parte cognitiva conductual, que básicamente son los psicólogos y los coaches. Ok, entonces aquí tenemos un poco la descripción de cada uno de ellos, ok. Entonces los que trabajan con el cuerpo físico son los que trabajan sobre el cuerpo. Como terapeuta, ahí pudiera entrar el médico. Como terapeuta, ahí puede entrar alguien que cura con masajes, alguien que aplica terapias directamente sobre el cuerpo físico, quien hace medicina natural, quien trabaja con aromaterapia, quien trabaja con alimentación. Allí todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico entra allí, en ese tipo de terapeuta o de sanador. Luego están los que trabajan con emociones, que básicamente están los psicólogos, los neuropsicólogos, están los coaches, están hoy día también muchas personas que hacen mucho trabajo de combinación emocional y espiritual, o energético emocional. Luego están los espirituales, los del alma, que en general en los espirituales y en el del alma, hasta un pastor de iglesia pudiéramos decir que es un terapeuta o un sacerdote. ¿Por qué? Porque se encarga de darle respuesta a lo que esa persona tiene en términos espirituales. Y digamos que en esos términos espirituales es uno de los grandes conflictos. Quienes conocen la pirámide del coaching saben que el último nivel de la pirámide del coaching habla de que ya cuando una persona tiene esos conflictos a niveles espirituales, generalmente ni el psicólogo ni el coach puede ayudarlo, necesita otro tipo de terapeuta. Entonces ahí entran los terapeutas espirituales. Y luego están los terapeutas que son expresión de lo sagrado, que son terapeutas de alguna manera simbólicos y algunos que existen en la actualidad,
tales como Buda, como Cristo, que son esos terapeutas que la gente por fe acude a ellos, estudia sus conocimientos, aprende de ellos y llegan a producirse procesos de sanación maravillosos, también por fe. Entonces, aquí vemos que el proceso de sanación es un proceso que es libre de alguna manera, ¿no? Porque el que elige transitar el camino va a elegir en cuál de las áreas sanar, pero el que logra hacer la transición y transitar todo, lo físico, emocional, espiritual y la parte sagrada, digamos que es el que logra sanarse de una manera más extraordinaria, el que logra sanar realmente. Los demás podemos irnos curándonos en lo físico, curarnos en lo emocional, pero cuando integramos todo eso, realmente es cuando vienen esos procesos de sanación que suelen llamarse a veces milagros. Bien. Ok. Bueno, es muy importante la conexión cuerpo, mente, espíritu, energía. Es muy importante en estos procesos saber que el paciente, el consultante tiene una parte que hacer, ¿no? Incluso el que va al médico, porque si uno va al médico y no toma el medicamento, entonces el médico solo con verte no te va a poder ayudar mucho. Entonces es importante en esos procesos también, si es de hacer campañas, marketing, es tener claro que en todos los procesos que tengan que ver con sanación, el sanador tiene un 49%, pero el 51% de lo que hay que hacer, o sea, el otro 51% es del cliente, del paciente, porque el sanador entrega lo que se debe hacer, pero quien debe hacerlo es el paciente o el consultante. Y en este caso yo subrayo allí la palabra asiente, porque es dejar de colocar a la persona, al que está al otro lado, al que viene a buscar sanación, en el rol de una persona que viene a recibir la sanación. Él tiene que hacer algo y por eso de ahí la palabra asiente. Tiene que hacer su parte para que se pueda dar el proceso, para poder completar el ciclo. Entonces, no puede haber un proceso de marketing, de difusión, de comercialización, de este tipo de procesos dejando de lado el rol del asiente, asiente, paciente, cliente, como lo quieran llamar, porque si no, eso es como, ahí entonces es donde endiosamos al sanador. Y entonces ahí es donde viene un efecto rebote que le hace daño, que le hace mucho daño a las terapias holísticas, porque entonces dicen, fui donde este terapeuta holístico, pero no me funcionó. Pero entonces hay que ver qué hizo la persona, si hizo su parte. Entonces, resaltar en esos procesos la parte que le corresponde al paciente, al asiente, es muy importante. Y bueno, ahora para concluir, en términos de marketing, una buena estrategia de marketing debería tener por base trabajar con una matriz FODA o DOFA, no sé cómo la llaman ustedes en México, trabajar con las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades, que en grandes rasgos son estos, ¿ok? Quien haga el marketing o quien vaya a hacer la asesoría de marketing, debe primero que nada asesorar a ese terapeuta a que pueda tener una identidad con un método propio. Bien sea que tenga una herramienta, que tenga dos, que trabaje en una dimensión o que trabaje en dos dimensiones, que se le pueda ayudar a que cree su método propio, porque digamos que lo maravilloso del terapeuta es que aunque haya varios terapeutas formados en lo mismo, cada uno tiene siempre un plus, tiene un extra, tiene una manera propia de hacerla y entonces eso le da identidad al trabajo que hace. Luego tenemos la importancia de la coherencia entre lo que se entrega y lo que se hace. La importancia de la historia del terapeuta, que el terapeuta pueda mostrarse como un ser humano imperfecto que estuvo en la enfermedad, que no es mágico, que tiene sus caídas también, pero que cuando vienen las caídas, que cuando vienen los procesos en donde no se siente bien, él sabe qué hacer y cómo hacerlo. También que se pueda hablar desde el alma, desde esa vulnerabilidad y no desde el sabio.
Un sanador nunca se para en la posición del sabio. ¿Por qué? Porque sabemos que somos imperfectos, que somos vulnerables y que cuando me paro en la posición del sabio es como si yo soy quien está sanando al otro y finalmente yo solo entrego algo y el otro es quien se va a sanar él mismo. Lo otro es que no hay una verdad absoluta. O sea, decir que solo el método multidimensional es el único que funciona, o que solo la medicina tradicional, o que solo la medicina china funciona, o solo los sanadores, no. No hay una verdad absoluta. Porque cuando identificamos lo que revisamos de cuerpo físico, emociones, espiritualidad, incluso hablamos de Dios y de seres elevados, entonces la verdad de cada así como el sanador tiene un método que lo hace propio, que lo identifica, cada persona tiene una manera propia de sanar, porque va a depender de que esté dispuesto, va a depender de que reconozca el origen de lo que le está sucediendo, pero por sobre todas las cosas tiene que tener un deseo muy profundo de sanar. Entonces, por eso ahí hablamos de ese 51-49, porque el sanador no puede hacer mucho si el otro no lo quiere hacer. Luego está el 100% de la integración de las técnicas y es importante que ustedes que están en la universidad, que están en este nivel y que me imagino que trabajan con tecnología social y con muchas otras herramientas, puedan alinear alinear a todos esos terapeutas, a todos esos sabios que están por allí en cada pueblo con los avances tecnológicos. Que se les pueda dar a ellos herramientas para que ellos tengan acceso a los avances tecnológicos, porque muchas de las herramientas que se usan en sanación y con todo este avance se pueden usar a distancia. Por ejemplo, los trabajos con energía en lo cuántico trascienden la pantalla de un computador, de un teléfono. Una conversación emocional trasciende las líneas telefónicas cuando el terapeuta que está al otro lado puede ayudar al que está al otro lado del mundo con un problema emocional. Entonces, que puedan alinear. Y lo otro, que no lo coloqué aquí, pero que es importante, es que se puedan crear comunidades de sanadores. Bien sea, hoy día hay muchos grupos de diferentes áreas, científicos, chamanes, neurocientíficos, que anualmente se reúnen, dan congresos, muestran los avances, están difundiendo la información. Y creo que eso hace falta a nivel de lo que son los sanadores ancestrales. Hace falta que las técnicas que ellos manejan también tengan mayor difusión. Entonces, que ustedes desde el campus, desde el alma mater, que es la universidad, poder ayudarlos, tener algún proyecto interesante de tecnología social que permita juntar esos saberes, sistematizarlos en una herramienta y al mismo tiempo entregarle a los terapeutas esas herramientas tecnológicas. Entonces, bueno, eso era lo que quería traerles el día de hoy. Deyanira, no sé si hay alguna pregunta, o si hay un ciclo de preguntas. Entramos a las preguntas. Sé que para los jóvenes este tema es un tema que no es común, es un tema diferente. Y por supuesto, el hecho de que ellos que se están formando en todo este desarrollo de mercadotecnia, de pronto escuchar cómo organizar un marketing, ¿no? Para un terapeuta, para un sanador. Pero también todo lo que tú has comentado, Alma, y seguramente en las casas de muchos de ustedes, hay una abuelita que talla, que sana, que te dice que tomes algo, que te acompaña, o a veces tu propia mamá o algún pariente, que sin duda alguna son esos terapeutas, esos sanadores que no tienen precisamente una formación, pero que lo han recibido este conocimiento porque lo han vivido, porque lo aprendieron de su propio entorno y lo aplican con la familia. Normalmente cuando uno se cae, la mamá sana
Cualquier herida, ¿qué es lo primero que hace la mamá? ¿Qué le da a este niño? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero, chicos? ¿Cómo va a sanar a ese niño que se cayó? ¿Saben la zona que le cayó? No, lo abraza, le da un gestito en la orilla y sana. Mágicamente, mira, hay ese control, ¿no? De ese dolor. Y efectivamente, formarse como un sanador es un proceso complejo, es un proceso de vida, no es un proceso simple. Y me gustaría que ustedes vayan dimensionando esta conferencia a un futuro, no precisamente en este presente, a un futuro. Y que todos tenemos situaciones emocionales que trabajar. Todos. No hay nadie que esté libre del pecado. Entonces, es una oportunidad de dimensionar cómo estoy, cómo puedo mejorar, qué hay en mi entorno, cómo sirve mi profesión, dónde me ayuda y poder llegar a encontrar un sentido de vida a su propio crecimiento emocional y espiritual. Minerva, ¿quieren comentar algo, por favor? No, solamente ver si tienen preguntas, comentarios con la doctora. Hola, buenas tardes. Gracias, doctora, porque esta intervención que hace para cerrar con broche de oro esta semana de mercadotecnia es fundamental. A lo largo del día lunes se ha venido hablando en algunos temas específicos, como por ejemplo el pensamiento crítico, se ha hablado de los niveles del pensamiento, la cognición, todo esto sirve a cada uno de nosotros como personas, yo como docente, los alumnos deben conocer desde este punto de importancia de aplicar esos procesos. Y se ha hablado mucho de mindfulness, ciertas técnicas y que empiezan a relacionar en lo personal con lo importante de ese tema. Como nosotros los alumnos de la universitaria, cuando aparentemente estamos estamos en una social mucho estrés, donde en algunas situaciones sabemos que le cuesta abrir, la depresión, la ansiedad. ¿Cómo qué técnica nos puede servir, doctora, para que nosotros lleguemos al extremo de los elementos del cuerpo, de las ¿qué nos puede servir sobre todo los jóvenes para que inicien con una cuestión como ampliar sus horizontes de decir, puedo tratar de ser ciertas técnicas, mejor estudiante, funcionario, y que a su vez ustedes como ya al ser todos profesionistas entreguen un servicio de excelencia, un servicio con pasión, un servicio como pues buscan ser personas plenas, pero a su vez con los servicios que vayan a ofrecer, sirvan de manera de vivirles a personas específicamente que sean ensambladores y demás, o las personas que sean ustedes me traen invitación a la educación con sus futuros servicios o futuros proyectos, como debe ser, ¿sí? Con esta educación. ¿Qué puede hablar usted como profesional? Empezar a practicar, empezar pues, a investigar, a aplicar y demás cuestiones. Aprovecho de agradecer estos espacios, son muy interesantes, son internacional. Gracias. Deyanira, disculpe, no alcancé a escuchar muy bien lo que decía porque se escuchaba distorsionado. Si me puedes transmitir la pregunta, por favor. Bueno,
No sé si este es el micrófono donde No. tenemos el conflicto No, no, o el del maestro Juan es la Manuel. red. Es la red. ¿Me escuchas, Irene? Sí, Bueno, el maestro Juan Manuel, en pocas palabras, creo que está solicitando qué técnica podrían usar los jóvenes para poder darse cuenta de lo que tienen que mejorar en sí mismos, para poner más atención, estudiar con una mayor capacidad de memoria, de retención, de interpretación, que les puede sugerir. bien. Bueno, una pregunta bien interesante y bien amplia, pero con una solución sencilla. Una de las cosas que me encanta y que deberíamos practicarlo todos, incluso desde los niños, es trabajar con la atención plena, trabajar ejercicios de respiración que permitan poder traernos siempre a momentos presentes, por lo menos así sea 5 minutos al día. Alguna técnica que permita viajar al interior. ¿Cuáles? Hay muchas. O sea, si vas a YouTube puedes encontrar muchas meditaciones de atención plena. Entonces, una de las recomendaciones allí sería la atención plena, mayor conexión, por supuesto, con la naturaleza. También es muy importante. Y algo que me encanta y que es parte de la medicina energética es caminar descalzo. Nosotros necesitamos reconectar como seres terrenales que somos, volver a conectar con la Madre Tierra. Nosotros, desde que nos montamos en los zapatos, pasamos 10, 12 horas que no tocamos el suelo. Entonces, energéticamente generamos muchas distorsiones a nivel interno, porque hay mucha energía, lo que llaman también los indígenas la hucha, que es una energía que al nosotros no estar descalzo no tenemos manera de eliminarla. Esa energía que son pensamientos, emociones, sentimientos, estrés, con solamente quitarnos los zapatos y conectarnos a tierra, nosotros podemos liberarnos también de eso. Pero básicamente para lo que preguntaban, la atención plena. Trabajar con el mindfulness, respiración consciente, por lo menos 5 minutos al día. Muchas gracias, doctora Irene, muchas gracias. También hay un comentario aquí en línea donde una estudiante, María Gutiérrez, dice que le vino muy bien en estos momentos su conferencia, ya que está trabajando con un proyecto en el área de innovación de productos y servicios, y en este tema estamos logrando, y la verdad que estaba en el método. Su tema está enfocado en el método Icadal. Y en primer lugar, tratar de ser realista para que algunas personas con alto nivel de estudio y que no pueda ser un plan personalizado. Segundo, en segundo lugar, ella es otra de las cosas que piensa más está buscando que sería a partir de reconocer sus hábitos alimentarios y motivarlos a ejercitarse. Además, sé que el mercado tenía su profesor en turno, les dijo que se enfoquen en el área. Apenas están con los 5 puntos de creación e innovación y hace la pregunta, ¿cómo puedo hacerlo para darle un enfoque que no haga que pierda el rumbo, ya que no estamos especializados en el área de psicología y nutrición? Han avanzado en Facebook y están en la región de mi profesión. Entonces, ella quisiera saber de qué manera puede conocer su proyecto, porque efectivamente no son del área de psicología o nutrición, ¿sí? O sea, como todos los que estamos aquí. Bien. Bien interesante la pregunta. A grandes rasgos le diría, el Ikigai como técnica trabaja más que todo el propósito de vida. Y tiene algunos componentes de sistemas de alimentación, de la manera en que vive la gente en ciertos lugares del mundo, que son las llamadas zonas azules.
Pero en este caso, necesitan, por supuesto, si lo que quieren entregar tiene que ver con psicología y con nutrición, es que puedan conseguir como tutores asociados que puedan ayudarlos en esas dos áreas, tanto en el área de psicología como en el área de nutrición, porque en el área de nutrición hay nutrición específica antiestrés. Hay mucha información de eso. Y en el área de psicología que puedan tener como dos tutores, pues dos mentores, llamémoslo así, no tutores, sino dos mentores que puedan ayudarles a sentar el proyecto. Pero es un proyecto bien interesante y que con herramientas sencillas también pueden abordarlo. Desde la psicología integrativa, yo les recomendaría que indaguen la parte de psicología, la parte de la psicología integrativa, porque hay mucha terapia integrativa sistémica breve, que son técnicas sencillas, que aunque no tengan el conocimiento psicológico, son de mucha ayuda. Psicología integrativa sistémica breve. Doctora, ¿algún comentario más, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más desea hacer un comentario? Doctora. Sí se entiende, ¿verdad? Que la mercadotecnia abarca todas las áreas que ustedes quieren. Y creo que de alguna forma, si nos vamos a dirigir a una, tenemos que podernos así tipo antropólogo, acercarnos con esta área, estudiarla para poder generar una mercadotecnia adecuada. Si yo no conozco sobre la área, solamente voy a generar una mercadotecnia o dar una estrategia adecuada para poder promocionar o publicitar pues, ese servicio o ese producto. Pues vamos a hacer la presentación de la constancia de la doctora Iraima, si son tan amables. Y bueno, querida doctora, la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas otorga la presente constancia a la doctora Iraima González por su conferencia magistral del marco de la resolución nacional física y química como método complementario del tratamiento de problemas de salud. En el marco de la Semana de Medicamentos, llevada a cabo el día a través de la plataforma de Microsoft Teams. Y les firma el doctor Luis Manuel Hernández Borrell. Muchísimas gracias, querida doctora Iraima, por la educación, por todo el apoyo y el apoyo para que lleve a cabo esta conferencia. Agradezco infinitamente la presentación y todo tu conocimiento. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Iraima. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al alma mater, a la universidad. Felicitaciones por esta iniciativa, por lo variado de los temas que se trabajaron en la semana y por darme la oportunidad desde esta ventana de poder mostrar esta apertura, la necesidad de que esto se difunda. Entonces, de verdad, estoy sumamente agradecida por esta invitación. Muchísimas gracias. Y estoy a sus órdenes en mis redes sociales, en Instagram, Iraima Terapeuta. Y bueno, cualquier contacto, la doctora Deyanira tiene mi número de teléfono contacto, escríbanme y tan pronto como pueda, yo me estaría comunicando con ustedes. Y gracias a ustedes, jóvenes. No sé cuál es la indicación que sigue.